Hola mis amigos, sean ustedes bienvenidos a su programa Desmintiendo la Verdad. Este día vamos a continuar con el estudio que hemos ido avanzando durante todos estos días sobre el libro de Romanos. Como ustedes saben, hemos visto varias partes, hemos ido leyendo juntos varias partes de este libro donde hemos visto desde lo que hablaba el apóstol Pablo, a quién iba dirigido, cuál era el contexto que tenía este libro, al igual que ir viendo parte por parte qué es lo que va mencionando. Empezamos primeramente con el apóstol Pablo, en el que nos enseñaba, decía quién era él y nos daba el contraste entre las acciones de las personas, de aquellas que de cierta manera son gentiles, es decir, que no tienen las leyes de Dios, y las otras personas que sí conocen o tienen una base en la Biblia, ¿sí? Entonces, de ahí comienza a dar explicaciones y dice, llegamos a una conclusión. Conclusión es de que ninguna persona puede ser digno delante de Dios de poder entrar en su presencia debido a lo que nos menciona la ley. Pero sale algo muy interesante y es el tema de la gracia. Entonces comienza a hablar sobre la gracia, de qué se trata y por qué es tan importante, ¿sí? Entonces más o menos este es un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy, y como ustedes saben, este es un estudio, más que un estudio, es una lectura bíblica acompañada. ¿Qué se trata lectura bíblica acompañada? Que si tú no tienes el hábito de leer la Biblia, nosotros estamos aquí para leer contigo esa palabra, ¿ya? Para que tú comiences a ver, a que te puedas quitar ese miedo, porque muchas veces tenemos esa sensación de que no somos capaces de entender lo que dice por la complejidad del mensaje, pero en realidad la Biblia tiene una facilidad para que cualquier persona que esté dispuesta a aprender pueda, de cierta manera, entender sus bases y sus fundamentos, ¿ya? Entonces de eso se trata, lo que nosotros hacemos cada semana, todos los días viernes a las 7:30 de la noche, ¿ya? Ahora, vamos a continuar. Entonces, para continuar el día de hoy, queremos primero, obviamente, pedir permiso a nuestro papá para que nos pueda guiar y en todo lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Señor bendito, gracias por su amor, su misericordia. Gracias, Señor, por abrir este tiempo y por darnos la oportunidad de servirle, Señor, de cierta manera aprendiendo más de su santa palabra. Señor bendito, abra nuestros corazones, prepare nuestras mentes y todo lo que nosotros somos, Señor, para seguir aprendiendo lo que usted desea que aprendamos, Señor. Padre Santo, como siempre reconocemos nuestros errores y también le pedimos perdón por todas nuestras ofensas. Sea usted limpiándonos y ayudándonos, Señor amado, a hacer las cosas conforme a su voluntad, no conforme a lo que nosotros queremos. Señor amado, todo esto le dejamos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Perfecto. Ahora sí, vamos a continuar entonces. Esperen un ratito, les voy a poner el video. No, más bien el video, los versículos para que podamos ir avanzando, ¿ya? Ahora, vamos a entrar a una sección muy interesante en esta ocasión, ¿sí? La sección habla sobre lo siguiente. Perfecto, ahora sí vamos continuando. Pido disculpas por la pausa. Lo que sucede es que tuvimos algunos ruidos que se estaban filtrando. Muy bien, sigamos entonces. Empezamos con el tema del ejemplo de Abraham. ¿Y a qué se refiere esta situación? Una vez que termina Pablo diciendo todos necesitamos entender de que la ley nos sirve para darnos cuenta de cuáles son nuestros pecados, ahora al pueblo judío, a las personas en Roma que eran judíos y que entienden el contexto, les comienza a dar una explicación Pablo, diciéndole, a ver, veamos qué sucedió con Abraham. Abraham era salvo, porque en ese tiempo la teoría de que los judíos somos herederos de Abraham estaba bastante metida en las cabezas de todos ellos. Entonces ellos decían, sí, nosotros como descendientes de él, tenemos derecho a ingresar al cielo simplemente por ser descendientes. Pero en cambio, ahora que tú mencionas de Jesucristo y todo eso, ¿en qué tiene que ver? Porque ahora no es solo el hecho de que yo mantengo mis tradiciones, sino que ahora dice por la fe. ¿Y qué era la fe? El hecho de creer que en un testimonio que es verdadero, mediante las pruebas que obviamente yo requiera y que pueda hacerlas y verificarlas. Entonces era interesante, ¿no? Porque no se trataba de una fe ciega.
Entonces ahora Pablo da argumentos sobre este tema y comienza a dar el ejemplo de Abraham. Decir, bueno, ya nosotros somos religiosos, al pueblo judío le decía, nosotros somos religiosos porque nosotros tenemos en consideración esta promesa, pero ahora consideremos qué sucedió con él. A ver si es verdad de que no se necesitan las obras específicamente para ser salvos, sino que es algo adicional, que por ejemplo es lo que va a mencionar aquí a continuación, ¿ya? Entonces vamos leyendo. Dice, el ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Pues si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Ya? Vamos hasta el versículo 5. Sigamos, por favor. Esperen un ratito, les pongo ahí. Ya, perfecto. Ahí estamos. La fe de Abraham. Dice, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que decía? La primera persona donde cayó la promesa y que iban a ser multiplicadas y la descendencia estaría en estarían alrededor del mundo como las estrellas, esa promesa que Dios le dio a Abraham. Pues sí, precisamente aquí habla, dice, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar justo ante Dios? Es decir, ¿cuál era la justificación que tenía Abraham? Entonces comienza, que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Justo debido a su fe, ¿sí? Y esto se encuentra en Génesis 15:6, que es justo la referencia que hace ahorita. Las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Muy bien, vamos a empezar con este pasaje. Dícese, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Ya? Entonces, como les comentaba el principio, ¿no? El pueblo judío consideraba a Abraham el padre de toda la nación, porque a través de él es donde empieza este tema de la descendencia, ¿sí? Entonces, Abraham, con esa imagen, él precisamente se encarga de mostrar a las demás personas en su confianza que él, valga la redundancia, que él tenía la plena certeza de que Dios iba a cumplir la promesa que le había dado. Entonces el pueblo israelita, como parte de esa promesa que ya habían cumplido, ellos decían, claro, es que nuestro padre es Abraham, ¿ya? Entonces ese era el cariño que ellos le tenían a Abraham. Ahora, aquí dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Vamos a ver en la otra versión, que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios. Y esto es interesante porque a veces nosotros podemos considerar de que, bueno, o sea, esta persona ha hecho muchas buenas acciones, entonces por lo tanto delante de Dios, esta persona tiene para reclamar y decirle, bueno, Dios, yo he sido bueno, entonces me merezco ese lugar en el cielo. O sea, yo me merezco ponerse con esa actitud. Pero es interesante porque dice, a ver, ¿cómo fue el caso del primer israelita, de la primera persona que Dios le hizo esta promesa? ¿Cómo fue el caso de él? Dice, las buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara. Entonces dice, claro, es que él hizo muchas cosas buenas y por eso Dios lo aceptó. Pero esto contrasta con esa idea por la actitud y la respuesta de Dios ante Abraham. Porque precisamente en la Biblia se nos evidencia en Génesis que Abraham no era una persona moralmente y completamente justa, sino que tenía muchas situaciones que cometía errores. Tenemos el ejemplo cuando bajó a Egipto y ahí, en vez de decir la verdad sobre su esposa Sara, dijo que no, que era una hermana y casi hace que caiga en adulterio. Engañó.
Entonces, él tenía malos hábitos. Él desconfió igualmente de la promesa de Dios cuando dijo, bueno, mi esposa me dice que a través de la sierva voy a tener a mi descendencia, entonces voy a tener a través de la sierva, pero no era así. No era así. Entonces, imagínense por un instante, o sea, no era una persona que tenía un lineamiento moral perfecto como para que pueda decir delante de Dios, sí, Dios, yo me merezco el cielo, yo me merezco. Pero vemos que no. Entonces aquí las mismas escrituras lo afirman, dicen, les voy a leer, versículo 3, las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. ¿En realidad le crees a Dios? ¿Y a qué quiero llegar con esta pregunta? La pregunta no es en el sentido de, bueno, nosotros queremos creer a Dios y por eso estoy tratando de hacer las cosas bien. No. ¿En realidad le crees a Dios? Principalmente en lo que Él te ha dicho, en lo que Él te ha planteado sobre tu situación actual, sobre todo lo que aprendimos en los demás capítulos. ¿Te consideras una persona justa delante de Dios? ¿O tal vez hay muchas cosas que no te agradan y que sabes que estás haciendo mal? ¿Crees que eres una persona que jamás ha pecado? ¿O concuerdas con Dios en el diagnóstico que Él nos dio, que todo el mundo ha pecado y que todos necesitamos misericordia? Entonces, estas son las preguntas importantes que debes responderte. Y esto es interesante, o sea, ¿en realidad le crees a Dios? ¿En realidad crees que Dios te está diciendo la verdad o te está mintiendo? ¿Crees que Él te está tratando de estafar? Tal vez diciendo, no, es que tú necesitas mi salvación, pero en realidad no la necesitas. ¿O crees que es cierto lo que te dice? Porque dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El hecho de creer, eso es lo importante. Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vamos en la otra versión. Dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Entonces, esto es interesante porque nos plantea algo que tal vez nosotros hemos ignorado. Hemos pensado por muchos tiempos y tal vez por la tradición que hemos seguido de que Dios nos va a aceptar por el hecho de haber cumplido con las normativas que Él ha puesto. Es decir, yo todos los domingos he ido a misa, yo todos los domingos me voy al culto, me voy a meter con todo. Yo nunca miento, cosa que no lo dudo. Yo nunca me he portado mal en mi casa, nunca he desobedecido a mis padres, nunca he envidiado las cosas de mi prójimo, nunca. Y la palabra nunca es una muy grande en realidad. Entonces dice, cuando la gente trabaja, el salario, cuando tú haces algo, cuando tú haces estas obras, tú crees, tienes la idea de que estás bien con Dios. Pero en realidad, lo único que estás haciendo es demostrando de que tú anhelas ganarte ese cielo, pero el cielo tiene un estándar tan alto que por nuestras obras no lo podemos ganar, y eso es lo que debemos comprender. Por eso dice, la gente no es considerada justa por sus acciones. No es considerada justas por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Ahora dices, pero ¿cómo mi fe? O sea, ¿el hecho de creerle a Dios es lo que me salva del pecado y las condenas del infierno? Exactamente. Es el hecho de lo que tú crees a Dios es lo que te salva. Ahora, ¿en qué sentido creemos a Dios? Vamos a ver qué es lo que menciona. Dice lo siguiente. Versículo 6. También habló de lo mismo cuando describió la felicidad. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Esto está en Salmos 32, versículo 1 y 2, en la versión griega. Ahora, veamos la otra versión. Dice,
como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces esto es interesante porque dice: qué afortunado, qué bendecido, qué, en expresiones locales, qué genial aquella persona que ha pecado, ha cometido muchas cosas, pero Dios le decide perdonarle. Esto es el punto importantísimo, aquella persona a la que Dios decide perdonar. Qué bienaventurado, que no tenga que hacer un montón de obras para lograr ser salvo, porque las obras resultan insuficientes en nuestra necedad y en nuestras limitaciones. Entonces dice: qué bendecido, qué afortunado aquella persona. ¿Por qué? Porque dice, es que en nuestro entendimiento actual yo trato de hacer las cosas, pero no las hago bien. Más bien es todo lo contrario, no hago las cosas bien que quiero y peco con mucha facilidad. Pero en cambio esta gente va a tener justificación por el hecho de creerle a Dios en que necesitan justificación, en que necesitan salvación y que necesitan que alguien les cambie y les ayude a cambiar. Entonces por eso dice: bienaventurados, bendecidos. O sea, qué chévere aquellas personas que tienen una gran deuda con Dios, pero Dios decide perdonarles por confiar en Él. Imagínense, o sea, una persona que tiene una deuda de unos $10,000 y que dicen: bueno, usted confía en nuestro banco, ¿verdad? Usted ha demostrado de que a pesar de esta situación confía en nuestro banco, y a pesar de la deuda que tiene conmigo, usted estaría dispuesto a toda la vida mantenerse en este banco. Perfecto, entonces por esa confianza que tienes, te voy a perdonar la deuda. Entonces a eso se refiere, o sea, uno dice: wow, qué chévere, qué bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Sería como este mismo ejemplo de la deuda, ¿no? Qué afortunado debe ser esa persona que de repente sale del banco y el banco le dice: no, esta persona no debe absolutamente nada. Y en la mañana debía $10,000 y ahora ya no debe nada. Qué afortunado, qué bendecido, qué genial, o sea, qué genial. Entonces a eso está enfatizando. Entonces dice: listo. Ahora, ¿por qué menciona esto David? Vamos a seguir leyendo. Dice lo siguiente. Dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Listo, vamos a ver la otra versión. Dice lo siguiente: ahora pues, esperen un ratito, sí. Ya, perdón, me fui muy arriba. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. Antes, no se olviden esta palabrita. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Ahora, muchas veces nos podemos confundir en estos tipos de pasajes porque decimos: a ver, está hablando de la circuncisión, de la no circuncisión, de la incircuncisión. ¿Qué quiere decir circuncisión?
¿De qué se trata esto? Pues bien, un poco de contexto. Lo que sucede es que justamente había una diferencia. Estaba iniciando la iglesia, ¿ya? Estaba iniciando la iglesia, estaba dando sus primeros pasos. Había gente que comenzaba a escuchar sobre Jesucristo y decía, listo, yo quiero saber más de Jesús, quiero aprender más de él. He escuchado lo que le pasó, he escuchado lo que sucedió. Pues bien, ahora él dice, crean en mí. Entonces digo, bueno, ya, yo voy a creer en Jesucristo. Perfecto, no hay ningún problema. Pero sucede lo siguiente. Como pasaban de unas personas que tenían unas tradiciones religiosas bastante metidas en la cabeza, ellos tuvieron algunos conflictos porque decían, bueno, ahora, ¿será que tenemos que seguir haciendo los mismos ritos que hacíamos anteriormente? Es decir, vamos a ser judíos y también vamos a seguir con los ritos, porque al fin y al cabo estamos adorando a Dios, porque Dios nos dejó esos ritos. Entonces, esa era la idea general. Y de cierta manera, el pueblo judío, los judíos cristianos, los primeros judíos que querían entregar su vida al cristianismo, de cierta manera se sentían distantes y hasta cierto punto sentían que podían juzgar a la gente gentil, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir gentil? Aquellas personas que no son parte del pueblo judío, ¿ya? Entonces decían, no, es que ellos en realidad tienen sus tradiciones, tienen su todo, y no creo que ellos sean salvos. De hecho, ellos deberían cambiar, y comenzaron con esa idea. Ellos deberían cambiar su forma de ser, es decir, deberían comenzar a hacer las tradiciones, deberían comenzar a seguir esto, y esa era la idea que se estaba dando en ese entonces. Porque los judíos cristianos, los primeros judíos cristianos, prácticamente comenzaron a querer implantar las mismas tradiciones que tuvieron durante muchos años porque creían que era lo que Dios estaba requiriendo, ¿ya? Entonces, por eso Pablo hace esta explicación, comienza a hablar sobre Abraham, comienza a hablar sobre qué es lo que sucedió con él, cómo fue el hecho de que él creyó a Dios, porque él primero escuchó la voz de Dios, quiero que salgas de esta ciudad, le creyó a Dios, a la tierra que yo te enseñaré, y le siguió. Y le siguió. Entonces dice, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los incircuncisos? Es decir, Dios salva a ti como judío, pero también tiene la posibilidad de salvar a las otras personas que no son judías. ¿Tú qué crees? Entonces haz esta pregunta. ¿Es esta bendición solo para estas personas? ¿Es exclusivo o no? Entonces dice, vamos a ver el caso de Abraham. ¿Cómo fue el caso de Abraham? A ver, vamos a estudiar el caso de Abraham. Dice, como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. Y esto es interesante. Antes de que haga la tradición de la circuncisión, antes de que haga Dios mande a hacer la primera circuncisión, ¿Abraham era salvo? ¿Abraham, de cierta manera, era aceptado por Dios o no? Entonces esa es la pregunta. O sea, antes de cumplir con la ley específica de la circuncisión, ¿Abraham era aceptado delante de Dios o no era aceptado delante de Dios? Entonces aquí habla y dice claramente, es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. Entonces decía, ¿cómo era antes? Listo, antes era de cierta manera, así más o menos. Abraham cree a Dios y conforme a lo que cree, actúa. Tú como persona. No primero actuó y de ahí decidió creer. No, eso no pasó con Abraham, sino que fue lo contrario. Él primero le creyó a Dios y conforme a su creencia, actuó. Lo mismo sucede en estos días con el cristianismo. ¿Cómo es ahora? Por eso les hice la pregunta, ¿le crees a Dios? ¿Crees que lo que dice en esta versión de la Biblia, en esta parte de la Biblia, en estas partecitas, ¿crees que es verdad para ti? ¿O no es verdad? Porque si tú no crees que es verdad, entonces obviamente tú no tienes una relación con Dios. Porque no le crees, has decidido no creerle.
Pero en cambio, las personas que sí tienen una relación con Dios, ellos te van a decir, sí, yo le creo a Dios. ¿Y en qué sentido le creo? Le creo en el sentido de que me ha hablado a través de la Escritura y dice que yo soy un pecador y que necesito su salvación. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede con Abraham? Abraham escuchó, tienes que hacer esto y te voy a mandar a hacer esto y aquello. Y él obedeció. Pero primero, ¿qué hizo? Le creyó a Dios. Por eso lo importante de creer y tener fe en Dios. Por eso la salvación viene a través de esto. Del hecho de creer. Creerle. Y no voy a dejar de decirlo, pregúntate, ¿le creo a Dios en verdad? Lo que me ha dicho en la palabra, lo que me dice, lo que tengo que hacer y todo eso, ¿le creo o no le creo? Y esto debemos respondernos a nosotros mismos, porque dice, ¿cómo sucedió esto? Ahora, conforme a lo que él creía, cuando Dios le dijo, bueno, necesito que hagas esto, él dijo, listo, tú eres Dios, tú lo sabes todo lo mejor para mí, tú sabes lo que necesito, te creo. Y hizo la circuncisión. Procedió a hacer la circuncisión, pero delante de Dios, Abraham ya fue aceptado antes de hacerse la circuncisión. Abraham fue aceptado delante de Dios cuando él decidió creerle. Por eso es importante que tú le creas. Esto es fundamental, es la base. Porque si tú no le crees a Dios, tú no eres cristiano. Entonces obviamente no tienes esa certeza de la salvación, la vida eterna y todo lo que promete la palabra para aquellos que creen, de que eres hijo de Dios. O sea, no puedes tener esa certeza si tú no le crees a Dios en primer lugar. Entonces esto es para que puedas tú también revisarle en tu propia vida. Entonces miren lo que dice aquí. Versículo 11, perdón. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, esto es sumamente interesante porque aquí aclara Pablo de que el tema de la circuncisión era un tema de una acción que realizaba después de haber creído. Ahora miren lo que dice aquí. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe. Ahora, es una señal de que Abraham ya le creía a Dios. Lo mismo sucede en el cristianismo. No es que una persona coge y dice, bueno, yo soy cristiano y debería portarme así, porque si no me porto así, dejo de ser cristiano. No, más bien es algo un poco más profundo. Es en el sentido de, ¿por qué hago las cosas? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi motivación? ¿En realidad las hago porque conozco a Dios y sé que Él quiere lo mejor para mí? ¿O las hago simplemente por capricho? Y esto es interesante. Miren lo siguiente. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios lo había aceptado y declarado justo antes de que fuera circuncidado. Era una señal. ¿Qué señales estás dando tú ahora? ¿Qué frutos estás dando? ¿Y cómo se muestran los frutos? Mediante la obediencia. Mediante la obediencia tú muestras a las demás personas, tú les enseñas a las demás personas si es que tú tienes fe en Dios. Y déjame decírtelo así de frente. Mediante la obediencia de los principios bíblicos, tú muestras a las demás personas que tienes fe en Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que muchas personas no demuestran que tienen fe en Dios. Ese es el problema en realidad. Hay mucha gente que no demuestra que tiene fe en Dios porque prácticamente no da esas señales, no muestra. Pero no muestra esas señales porque precisamente para estas personas Dios simplemente es alguien que, bueno, yo hago por hacer.
Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces tú puedes estar en la iglesia varios años, tú puedes haber estado desde pequeño en escuela dominical y todo eso y ir creciendo, pero no te olvides de algo: la salvación es un tema personal, no es un tema grupal. No es que mi mamá y mi papá creen en Dios, por lo tanto yo ya soy salvo. Para nada. La relación con Dios es algo individual, tuyo, no de otras personas. Entonces aquí lo que dice es que las obras que hizo Abraham no eran obras que él hizo para ser aceptado delante de Dios, sino todo lo contrario. Él las realizó porque él ya fue aceptado en el momento que él decidió creer. Así que la base de lo siguiente es: si tú crees, si tú llegas a creerle a Dios, pues bien, Él va a cambiar tus aspectos y tú vas a buscar obedecerlo, amarlo, pero por lo que Él es, no porque quieras ganar algo a cambio, incluida la salvación. O sea, no se aplica. Entonces miren, dice: por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. ¿Ya? Entonces, justamente como el pueblo judío anteriormente decía: sí, es que nosotros somos pueblo de Abraham, nosotros somos los descendientes, nosotros, y somos nosotros, pues Pablo aquí les dice: bueno, ¿saben qué? Les voy a decir algo. Abraham no es solo padre de los judíos, también Abraham es padre de todas aquellas personas que creen en Jesucristo y que no son parte del pueblo judío y que no siguen las tradiciones. Él es padre de todos ellos y lo justifica aquí. Dice: por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, es decir, los que dicen: yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. Perfecto. Entonces dice: aquellos que tienen fe, pero no han sido circuncidados, ¿ya? Porque no han tenido esa tradición. No han tenido. Entonces dice: a ellos se les considera justos debido a su fe, al igual que Abraham. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Dice: al igual que Abraham es padre de aquellas personas que creen por la fe, dice, Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Esto es peligrosísimo, peligroso. Alarma, quiero que en sus mentes prendan la alarma así. Uy. Hay gente que cree que por hacer algo, por ayudar al prójimo, por ser buena gente, por ayudar en temas sociales, por ser muy colaborativa, esta gente que cree que por ser muy colaborativa, ellos ya se ganan una relación con Dios. Ellos ya se ganan un conocimiento con Dios y Dios los va a rescatar. Pero están cayendo en una trampa porque confían tanto en lo que ellos hacen que precisamente Dios no interviene ahí para rescatarles. Y esto es interesante. Y no interviene, no me refiero a que el Espíritu Santo no está haciendo nada. No, sino que más bien que ellos confían en sí mismos para ser salvos y no le creen a Dios. Cuando Él dice: tú eres pecador, entonces prácticamente no ayuda para nada. Esas obras que haces no ayudan para nada. Pero en cambio, si tú tienes la fe de Abraham, ¿cuál era la fe que tenía Abraham? Abraham dijo: bueno, en primer lugar, Dios me ha dicho esto, y como Él me ha dicho esto, yo le voy a obedecer. Entonces yo le voy a obedecer. Mi fe, mi creencia en Él, me lleva a la obediencia. No para que me salve, sino más bien a la obediencia, para que con esta obediencia yo pueda bendecir y hacer que los demás vean de que yo sí le creo a Dios. Un cristiano, ¿por qué debería obedecer las leyes que Dios dice? No para salvarse, para nada, no, eso es lo que está aclarando aquí. Dice: no, tú con la obediencia tú no vas a lograr alcanzar la salvación, para nada. Más bien dice lo contrario. Tú, como le crees a Dios y dices: bueno, Dios dice esto que no debería hacer, pues bien, no lo voy a hacer, no por mí, sino porque Dios me lo pidió. Porque Él me lo pidió y me lo está pidiendo a través de su palabra. Y me está corrigiendo a través de su palabra, me está guiando a través de su palabra. Entonces, es hermoso porque aquí habla clarita. Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe, que tenía Abraham. ¿Ya? Quería enfatizar eso. Digamos, dice:
Obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en su relación correcta, en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, pues la ley trae consigo para los que tratan de desobedecerla la única forma. Pues la ley leo otra vez, versículo 15. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ley para violar. Vamos acá, desde el 13 hasta el 15. Dice: la promesa realizada mediante la fe, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte? Cuando Dios da la ley a Abraham, le especifica algo, le dice, bueno, ¿me vas a creer o no me vas a creer? Entonces Abraham dijo, sí, yo te creo, Señor. Ya, entonces por esa decisión que tomó Abraham de creerle a Dios, es lo que él recibió la bendición. Ahí es donde Dios dice, listo, yo te voy a dar a ti esto. Te voy a ayudar, te voy a guiar, te voy a mostrar cuál es el camino que debes dar. Entonces dices, porque si los que son de la ley son herederos, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La otra versión decía, un poco más interesante, bueno, más claro más bien, si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. ¿Qué significa cuando alguien te hace una promesa? Cuando alguien te hace una promesa, tú tienes expectativas, es decir, tú dices, bueno, esta persona me prometió que me iba a comprar un helado, entonces vamos a entender con esta analogía. Él me prometió un helado y yo, por lo tanto, me prometió un helado el día viernes. Como esta persona me promete a mí un helado, yo cojo y digo, y como le creo a la persona, yo digo, este día viernes voy a reservar este lugar, me voy a ir a tal lugar, voy a ir en esta situación, en tal vehículo, a esta hora, a este centro comercial, me voy a acercar al lugar donde quedamos en encontrarnos, voy a obedecer lo que esa persona me dijo, nos vamos a topar en tal lugar para que te invite al helado. Ya, entonces, le voy a obedecer, le voy a hacer todo eso. ¿Por qué? Porque yo confío en esa persona. No es que yo digo, bueno, verás, voy a hacer lo siguiente. Voy a acercarme a tal lugar y voy a esperar que me venga el helado. O sea, nadie te invita, nadie te dice nada, entonces tú solo te acercas y te dices, bueno, tienes que llegar a ese lugar para que te den un helado. Dice, bueno, voy a ese lugar y ¿quién me da el helado? O sea, no hay un fundamento si es que yo solo hiciera las obras. Pero en cambio, cuando Dios dice, yo te voy a dar un helado en el caso de que vayas a esta situación y hagas esto, entonces tú dices, en primera cosa está la fe. ¿Te creo o no te creo? ¿Sabes qué? Sí te creo. Me voy a ir y voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. Voy a hacer. ¿Por qué? Porque todo inicia en la fe. Yo te creo, Señor, yo te creo. Entonces por eso voy a hacerlo. Señor, tu palabra dice que necesito la salvación. Tu palabra dice que solo Jesucristo puede salvarme. Tu palabra dice que aquellos que creyeron en Él son ahora hijos de Dios. Entonces, Señor, tengo todas estas cosas que tú me has dicho a través de tu palabra. Pues bien, yo te creo. Y hago las cosas conforme a lo que yo creo a Dios, porque cada cosa que dice la Biblia, digo, no, eso tiene coherencia. Yo le creo. Yo le creo a Dios. Entonces miren lo que dice. Obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley. Es decir, no se basaba en que Abraham vas a obedecer. No, sino más bien era todo lo contrario. Era en que él me creyó. Por eso me está obedeciendo. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Esto hay que tomar en consideración. ¿De qué sirve que la promesa no tendría ningún sentido que alguien te diga, ve, yo te voy a dar un helado? No tendría ningún sentido si es que tú dijeras, cada vez que yo voy a tal lugar, a tal hora, me dan un helado, listo. De gana yo te haría una promesa.
Porque eso ya, según tú, ya es ley y eso ya se cumple. Pero en cambio, si es que viene alguien y te dice, oye, ve, yo te quiero dar un regalo, te quiero dar un helado tal día, en tal lugar, en tal... Entonces, el hecho de yo creerle a esa persona me mueve y me hace actuar, ¿sí? Entonces dice, si la promesa es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta. No haría falta la fe. Y la promesa no tendría sentido. Ahora, ¿qué es lo que dice? La ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Entonces, esto es algo muy interesante. A veces como cristianos podemos creer que nosotros podemos cumplir toda la ley simple y llanamente porque nosotros queremos o nos nace. Pero no se trata de eso. Se trata de que si no tenemos una relación correcta con Dios, no podemos obedecer la ley. Y la ley siempre te va a mostrar qué tan poco cristiano, no quiero usar esa palabra. La ley siempre te va a mostrar todas aquellas cosas en las que tú fallas y careces. La ley siempre te muestra eso, te dice, mira, tú estás fallando en esto, y te lo hace evidente delante tuyo, te lo muestra así, para que tú seas consciente de que en tus propias maneras no puedes cumplir la ley, ¿ya? Entonces, si tú tratas de obedecer la ley, te vas a decepcionar, porque prácticamente te vas a dar cuenta de que con mucha facilidad tienes una tendencia a romper la ley, a romper los mandamientos, tienes mucha facilidad. Entonces, ¿qué es lo que dice? Siempre va a traer consigo castigo para los que tratan de obedecerla. Si tú te empeñas, dices, no, es que yo no voy a recibir a Jesús, yo no voy a hacer eso, yo voy a tratar de hacer todo lo que dice la ley. Te vas a dar cuenta de que si tú tratas de cumplir todo lo que dice la ley, no te mereces nada más que castigo, porque no puedes cumplir la superficie. Pero sí puedes cumplir, ¿qué cosa? Primero, creerle a Dios a través del testimonio de Jesucristo, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Así dijo Jesús, ¿ya? Entonces ahí sí, yo le creo primero, y como le creo, voy a hacer lo que Él me pide, porque confío en lo que Él me dice. Y tengo una relación primero correcta con Dios, antes de tratar de justificarme con las obras. Muy bien, hasta aquí, mis queridos amigos, el devocional del día de hoy. Estuvo sumamente emocionante, sumamente chévere, y espero que los ejemplos hayan ayudado para que se haya clarificado todo este tema de la ley y también de la promesa, la circuncisión y circuncisión, ¿ya? Oremos para cerrar. Señor bendito, gracias por este tiempo, gracias Señor por su misericordia, gracias por cuidarnos, por bendecirnos, por amarnos, y gracias por darnos esta oportunidad de seguir aprendiendo más de su palabra. Señor, dejamos el resto de esta noche, este día, esta tarde en sus manos, reconociendo que usted tiene el control de absolutamente todas las cosas. Gracias por amarnos, por cuidarnos y bendecirnos. Dejamos el resto de esta semana en sus manos, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Listo, mis queridos amigos. También quería decirles que puedan compartir todo este tema. Si es que hay personas que están iniciando, sean bienvenidos. Si es que ya te gusta, estás avanzando con nosotros la serie y te parece interesante, pues bien, me alegra un montón. Cualquier duda, cualquier comentario que tengas, por favor, compártenos, escríbenos a nuestras redes sociales, síguenos, búscanos, y cualquier cosa que te podemos ayudar, con gusto te podremos bendecir. También no se olviden, compartimos el devocional de La Chiquera de la Fe de Charles Spurgeon en nuestro canal, en nuestras redes sociales de Facebook. Todos los días se suben. Es un devocional súper bonito que estoy seguro que puede ser de mucha bendición para ustedes. De la misma forma, cualquier comentario, quieres conversar con alguno de nosotros, pues nos avisas, nos pones alguna cosita y nosotros te estaremos acompañando. Que tengan una linda semana y que Dios les bendiga enormemente. Chau, chau.